Estamos aquí hoy con una invitada muy especial, con Vicky Hammond. Ella es una experta en el tema del yoga y queremos hablar un poquito de esa parte de yoga que la gente lo ve como solamente unos ejercicios ahí, unas poses y listo. Entonces queremos como hablar un poquito qué es el yoga y los diferentes tipos de yoga que existen. Entonces, bienvenida Vicky, muchas gracias por acompañarnos. Ay, tan linda, Elisa. Muchas gracias a ti por esta invitación. De verdad que para mí primero, pues me puse muy contenta de saber de ti, volver a reencontrarnos después de tantos años. Y de verdad que muchas gracias por la invitación y también a Eliana. Y bueno, pues como tú dices, contarle un poquito a las personas de verdad de qué se trata el yoga. Y bueno, yo llevo muchos años en esta disciplina, en esta ciencia, en este camino. Ujú. Y desde como que cuando yo llego al yoga, cuando llego a practicar yoga, es por una recomendación de, de un médico. Ok, Yo trabajaba en ese momento, trabajaba mucho, me encantaba mi trabajo. Siempre he tenido la fortuna de que donde he estado trabajando me gusta lo que hago. Yo trabajaba en el departamento de ventas de una empresa, en mercadeo, en salud. ok. Y, y él me decía, bueno, usted lo que pasa es que está muy estresada. Entonces yo tenía gastritis, me daba faringitis, laringitis, todas las citis que Todas las ustedes se citas. imaginen, todas. Entonces me dijo, usted le toca, no, póngase a hacer, vaya a la caja de compensación, haga yoga los fines de semana, desestrésese un poquito. Y Hola, yo buenos días. con mis hijas, ¿Cómo hola, estás, Vicky? y Qué ese, pena. no, no te preocupes, gusto en conocerte además, qué bueno que estemos aquí las tres hablando de este tema tan lindo y sobre todo que, como yo le decía ahorita a Elisa, Perdón. pues muchos años viviéndolo, muchos años practicándolo, porque más que profesora y maestra de yoga, yo soy practicante. Claro, claro. Nosotros en yoga decimos que somos sadhakas. Ah, La palabra sadhaka significa practicante. ¿Y por qué somos practicantes? Porque hacemos todos los días nuestra sadhana diaria. Nuestra sadhana es nuestra práctica, claro. pero práctica espiritual. Entonces yo llego al yoga por el médico. Llego Ujú. a practicar el yoga por recomendación para bajar el estrés y yo empecé a darme cuenta que eso me funcionaba. Porque eso sí, yo soy, mis hijos me dicen, mi hijo menor me dice que yo soy muy ñoña. Y ¿Qué la es? verdad, Ñoña. soy bastante, sí, sí, la verdad, soy muy juiciosa, o sea, como muy disciplinada, porque yo digo, yo, esos genes alemanes yo los tengo bien incorporados Sí. en toda mi genética porque yo soy muy juiciosa. Pero yo empiezo a hacer la práctica con mucho juicio y en la Claro. caja de compensación conocí un profesor maravilloso, pero solamente hacíamos hatha yoga, o Ok. sea, el yoga de solo posturas, yo no hacía nada más. Y un poquito de relajación y ya, pero me pareció súper chévere, yo hacía 2 horas, el sábado y el domingo. Claro. Y yo tenía que estar en la caja de compensación a las 7 de la mañana. O sea, yo de lunes a domingo me levantaba temprano, todos los días, porque empecé a hacer yoga, empiezo a darme cuenta que con la práctica eh, como que me relajaba. Y ese día yo vivía más feliz y más tranquila. Yo, esto está muy chévere. Yo, esto está como muy bueno, esto me ha servido mucho. Duré más o menos 2 años Ujú. yendo a la caja de profesión todos los días. Hice un retiro con mi profesor, nos fuimos por allá para Santander, eh, llamada Tierra Santandriana, y hicimos un retiro de yoga en Santander que fue espectacular, con comida vegetariana, con todo Ajá, así, sí. con la naturaleza, y yo no, pero esto está demasiado delicioso, qué rico. Y después de eso, digo, bueno, yo estaba trabajando, mis hijos estaban Sí, justo aquí. muy chiquitos, y de pronto decía, esto me sirvió, pero yo quiero aprenderlo de una manera profesional, porque yo quiero que otras personas, así como me han servido a mí, les sirva a las otras personas. Claro. Entonces, definitivamente lo que hicimos fue que empecé a buscar dónde estudiar. Yo voy a estudiar dónde. Y empiezo a hablar, y entonces me tocaba que busqué muchas cosas y unas me tocaba irme para India, porque pues eso fue hace muchos años, yo pues a India no me puedo ir porque mis hijos, no, los son bebés, no, pues a India no. Entonces,
por una cuñada, llego a Satyananda Yoga. Y yo encuentro Satyananda Yoga. Yo nunca había hecho Satyananda Yoga, pero yo entro a la página y empiezo a leer, donde en Satyananda Yoga se fundamenta, como el yoga es una ciencia, todo está fundamentado científicamente. Ajá, sí. Todo tiene trasfondo científico. Y Satyananda es la única escuela en el mundo que tiene universidad de yoga. En Bihar, se llama Bihar School of Yoga. A mí me pareció muy profesional, me pareció muy interesante porque para tú certificarte como profesor tienes que estudiar 3 años y te hacen un examen final donde tú presentas una clase ante profesores no solamente de acá, sino que normalmente un Swami que viene de India y ellos, entonces uno ahí muerto el susto y uno va a dictar una clase pues delante de las personas pues, que son autoridades, pero pienso que debe ser así. La formación debe ser seria. Yo no puedo hacer un curso, o sea, digamos, desde respeto pues todo lo que hay, pero yo dije, yo quiero una formación seria, profesional, para dedicarme a esto. Y renuncio a mi trabajo y me dedico, porque llevo 18 años como practicante, bueno, ya 19, y 9 años como profesor. Como yo digo profesor entre comillas, ya saben que no soy profesora, ni maestra, ni gurú, nada. Me falta mucho para llegar allá, quiero decir, mucho recorrido. Para mí el yoga es un estilo de vida. Para mí el yoga es traerlo a tu vida diaria en lo que cada uno de nosotros hace en la vida. El yoga no son posturas, el yoga no es respiración, no solamente relajación o meditación. Ese es el 1% del yoga. Sí, creo que hay bastante confusión en esa parte que tú en este momento estás aclarando, que toman el yoga solamente como un ejercicio, porque como hay movimientos, hay posturas, entonces la gente lo relaciona sí, con que es un ejercicio simplemente y no más. Cuando el yoga tiene muchas cosas de fondo en el tema espiritual también. Totalmente, Liana. El yoga, nosotros los seres humanos somos integrales. No somos cuerpo, somos mente y somos emociones, espíritu. O sea, somos cuerpo, mente, espíritu. Somos integrales. Y el yoga, el Satyananda, el yoga que yo enseño y que practico hace muchos años, es un yoga integral. Por eso es que en una clase no solamente hacemos posturas de yoga. No quiere decir que esté mal, está perfecto. O sea, yo puedo hacer solamente hatha yoga, el yoga del cuerpo, solamente postura. Sí. Es lo que más se conoce. Sí. Es lo que más se conoce. Pero cuando yo pongo esa postura que estoy haciendo, inhalo levantando los brazos y coordino el movimiento de levantar los brazos con la respiración, automáticamente conecto unas partes del cerebro que antes no se conectaban. Porque cuando yo me voy a hacer ejercicio, yo voy a hacer spinning, pero no estoy conectando mente con cuerpo. En el yoga sí conectamos la mente con el cuerpo a través de la respiración. Entonces, inhale levantando los brazos, exhale bajando los brazos, inhale abriendo, exhale cerrando. Porque ahí es donde logramos también que la mente se comience a enfocar. Entonces, esa es la diferencia entre hacer asanas o posturas de yoga y hacer ejercicio. O sea, es un movimiento del cuerpo siendo consciente. También. Exactamente. Las asanas son movimientos conscientes y la palabra asana traducida al español significa postura. Cómoda y estable. Si tú no estás cómodo en la postura, si no es estable la postura, estás haciendo ejercicio, no estás haciendo asanas. Pero Vicky, es muy normal que cuando uno está empezando las posturas no son cómodas, o sea. Claro, sí. Además que no son cómodas, eso además yo que no debemos forzar el cuerpo, porque el cuerpo se va flexibilizando como todo. Si yo ahorita le digo a ustedes, vamos a hacer el saludo del sol, y ustedes nunca han hecho yoga, es posible que lo hagan, pero primero,
que también, o sea, no importa la perfección de la postura, porque en yoga la perfección no es lo importante. Ujú. La perfección de esa postura perfecta no es lo importante. Es la conciencia con la que tú estás haciendo esa postura. Ok. Puede ser la postura más simple, la más simple, aquí. Se ponen de pie con las manos en el centro del pecho, se llama postura, se llama Pranayama, postura de oración. Esa es la postura. Uno dice simple entre comillas, porque uno la ve simple, es parado, así, ya, uno la ve simple. Yo puedo usar el Pranayama, yo muy juiciosa de enseñándoles a ustedes Pranayama. Yo estoy aquí con los ojos cerrados y estoy pensando, apagué la estufa, se me va a quemar el arroz. Sí. Y ustedes dos que están haciendo la postura por primera vez, ustedes están enfocadísimas, sintiendo su cuerpo, sintiendo los pies. ¿Quién está haciendo mejor la postura? ¿Vicky o ustedes? Claro, Miki. Nosotras, Ustedes. nosotras sí. Eh, partiendo de ahí, esto que comienzas a decir, bueno, yo empecé a practicar yoga en el 2018, ¿cierto? Entonces la pregunta es, si una persona decide por primera vez practicar yoga, como por dónde tiene que empezar o porque, bueno, en pandemia mucha gente se vio que empezó a hacer yoga a través de videos por YouTube y otras y por redes, Ujú. o había un instructor que de manera virtual te estaba diciendo cómo hacerlo. Pero ¿crees tú que antes de practicar yoga debe haber una introducción a lo que realmente es yoga? Y además de eso, depende, entiendo yo que también hay varios tipos de yoga, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces les quiero Entonces, como contar. principiante, esa es la pregunta. Ya no la hago porque, no sé, por perezosa seguramente, la verdad, sí, pero era algo que me ayudaba mucho con, por ejemplo, tengo dolores de espalda y empecé a hacer ejercicios que eran para la espalda de yoga Ujú. combinados con la respiración. Pero una persona principiante que salió un día y dice, no, voy a empezar a hacer yoga, ¿por dónde tiene que comenzar? ¿Y qué tiene que saber para practicar yoga? O sea, tener en cuenta. Bueno, primero es muy importante que esas personas que nunca han practicado yoga sí tienen que tener un acercamiento y buscar muy bien en las redes qué es lo que va a hacer. Porque hay una cosa, es una cosa como clave aquí y hay posturas que están contraindicadas para que las hagan las personas. Si hay una hernia discal, Ujú. Sí. una hernia cervical, una hernia lumbar, si tienes hipertensión arterial, si eres, o sea, hay condiciones físicas que no se puede hacer determinada postura. Si yo soy hipertensa, yo no puedo poner la cabeza hacia abajo. Me mareo. No puedo hacer una postura Se puede marear. ni invertida. No, no la puedo hacer. Porque eso va a tener un efecto contraproducente en mi cuerpo. Entonces, si yo no he hecho cero yo, nada, no tengo ni idea. Ajá. Cuando yo empecé con mi canal de YouTube, yo me pregunté eso. Y yo dije, bueno, porque yo no quiero, yo lo que quiero es que la gente se acerque al yoga, pero que tenga el conocimiento que tiene que tener y que con el conocimiento decida si lo quiere hacer o no. Entonces, mi primer video de YouTube es, ¿qué es el yoga? Díganle Ujú. a la gente, el yoga. Y no hay diferentes tipos de yoga. El yoga es uno solo. Eso. Lo que hay Ujú. es diferentes ramas del yoga. Ok. Ok. Hay karma yoga, kriya yoga, jnana yoga, bhakti yoga, hatha Dharma yoga. yoga. Todas esas son ramas del yoga, que con determinada rama trabajamos ciertas cosas. Perfecto. Entonces, por ejemplo, la personalidad es muy importante. Por eso es que es tan lindo cuando uno trabaja al ser humano como un ser integral, porque eso es lo que somos. Si yo tengo una personalidad devocional, que es que me encanta ir a la iglesia, me encanta orar, yo me conecto haciendo el rosario, Ujú. en las casas católicas, pero digamos que no, cualquier persona que no sea cualquier religión, no importa, Ujú. no importa porque vamos a hablar de eso también, cualquier religión, pero soy una persona que me conecta a la devoción. El Bhakti Yoga, que es el yoga devocional, es para esa persona, totalmente, porque el Bhakti Yoga es el yoga de la devoción. Perfecto. Entonces, es una rama del yoga que está enfocada para esas personas que no se conectan con Hatha Yoga. Es que no, es que, claro, lo ideal es hacer todo, ¿no?
O sea, Sí. lo ideal es que como todo es un complemento, todas complementan todo. El Bhakti complementa el Hatha Yoga complementa el Jnana Yoga, que es el del conocimiento, todo es complemento. Pero digamos que la persona me dice, que sabes que es que, pues a mí las posturas pues sí me parece chévere, pero yo me conecto más, es como cuando oro, cuando tengo los ojos cerrados, entonces con esa con la parte meditación. con esa parte meditativa. De chévere, pues entonces la persona lo que tiene que tener es el conocimiento de verdad, que es el yoga, para qué sirve, y cuando la persona tiene el conocimiento decide, me quedo con esto, no me quedo, será que el yoga sí, será que el yoga no. Y además es que ahora el yoga está de moda, ¿no? Entonces todo el Ajá. mundo hace yoga, Sí. todo el mundo hace yoga. Entonces le dicen, ¿y tú haces yoga? Sí, 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 yo hago yoga. ¿Y qué yoga haces? ¿O qué haces de yoga? No, no, es que mira que entonces yo hago el saludo al sol y las posturas. Entonces todo el mundo lo relaciona solamente con las posturas como tal. Ujú, Claro, mira, sí. eso, por eso era la pregunta de los principiantes, ¿por dónde comenzar? Porque, pues, yo empecé en el 2018, primero con un grupo de mindfulness y lo hacíamos a través de yoga también, del yoga. Pero no tenía idea, por ejemplo, esto que me acabas de aclarar y gracias por eso, de que no son varios tipos de yoga, sino el yoga tiene varias ramas. Pero lo que yo hacía pues no sabía qué era lo que hacía, ejercicios en donde yo me conectaba a través de mi respiración y podía hasta llegar a meditar, porque a eso me llevaba también la respiración y conectaba, ¿sí? Pero no sabía qué tipo de yoga estaba haciendo. Hacía las posiciones y todo, algunas me costaban, pero bueno, entonces, por eso era la pregunta de un principiante, pues, ¿por dónde tiene que comenzar y sin ni siquiera saber muy bien sobre yoga? Entonces, tu aclaración y lo que nos estás contando ahora, súper importante para la gente que está conectada en este momento y que está interesada en el tema de yoga o quiere empezar a practicar yoga. Sí, aquí está Tatiana Gómez que nos dice, como yo, nunca he hecho yoga, pero practico ejercicio y monto bicicleta constantemente. Tengo 43 años. Sí, yo creo que a través del ejercicio también, si uno con lo que tú decías, con el tema de la oración, de la meditación, somos todos espirituales, pero vamos a decirlo así, el tema que está la persona que está más conectada con el tema espiritual, a través de cualquier deporte también es posible que pueda conectarse si sabe manejar su respiración y si es consciente. Totalmente. Es que eh, todos hacemos yoga y no sabemos. Exacto, a O eso sea, iba. no sabemos. Yo estoy mencionando como si tú eres yoga y tú no sabías. ¿Cómo así? Pues sí. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos a desarrollar la conciencia con Tatiana, que nunca ha practicado yoga y hace deporte, el deporte es un complemento del yoga. Porque Okay. en el deporte yo trabajo como un sistema cardiovascular. Ujú. Yo trabajo en cardio en el deporte. ¿Qué hace el yoga? El yoga te hace las posturas donde también vas a trabajar tu sistema cardiovascular, inmunológico, endocrino, todos los sistemas, pero vas a coordinar el movimiento con la respiración y a través de eso conectas tu mente con tu cuerpo y a través de eso vas a lograr el desarrollo de la conciencia. ¿Y qué es esa vaina del desarrollo de la conciencia? Pues no estar como unos robotcitos todo el día automáticamente. Ujú. Yo siempre digo, yo tomo jugo de naranja todos los días. Si yo tengo mi conciencia desarrollada, lo percibo a través del sentido del gusto, que el jugo de naranja no sabe igual todos los días. No son las mismas naranjas, no puede saber igual. Claro, Pero como nosotros no hacemos las cosas conscientemente, sino como los robotcitos, nos levantamos, se bañó, se vistió. Empecemos a aplicar el yoga en la vida diaria, porque yoga con Vicky Hammond lo que quiere es eso, mostrarle a las personas que primero todos podemos hacer yoga, así nunca lo habíamos hecho. Segundo, el yoga es para vivirlo en la vida diaria. Si yo soy mamá, médica, si soy arquitecto, no importa lo que tú hagas, el yoga lo aplicas en tu vida todos los días, porque como el yoga es una ciencia y es una disciplina, Ujú. pues como ciencia, es obviamente yo no la traigo para aplicarla en mí. Y Ujú. yo puedo seleccionar con qué me quedo y con qué no. En una clase lo que hacemos es posturas. ¿Por qué empezamos por las posturas?
porque empezamos de afuera hacia adentro. Ok. Entonces, en la clase empezamos con las posturas. Entonces, no, Vicky, es que cuando yo hago una clase privada, me dicen, Vicky, es que yo estoy con ansiedad. Entonces, yo le hago posturas para manejar la ansiedad. No, Vicky, es que soy hipertensa. Yo le hago posturas para que le ayude a la hipertensión. Entonces, empezamos con las posturas. El cuerpo, eso que podemos tocar. Luego, ¿qué hacemos? Una respiración, una técnica de respiración. Si nunca has hecho yoga, yo no te voy a hacer una técnica de respiración donde tú te vayas a ahogar. Claro. Yo te voy a hacer una técnica de respiración para principiantes. Vamos a comenzar con la conciencia en la respiración natural. Poco a poco, paso a paso. Vamos a empezar en preescolar para llegar al PhD. Yo no puedo llegar al PhD sin hacer preescolar, ni primaria, ni bachillerato, ni universidad. En el yoga es lo mismo, paso a paso. Entonces, después de esa respiración, que es para principiantes, ¿qué hacemos? Yoga Nidra. Yoga Nidra es una técnica de relajación mental profunda, donde se logra la relajación de la mente desde la relajación del cuerpo. Es una relajación que dura para principiantes 12 minutos, 10 a 12. Cuando ya estamos en nivel avanzado, son yoga nidras de 30 a 40 minutos. Esa relajación mental profunda lo que hace es que suelta todas las tensiones físicas, mentales y emocionales, porque es una técnica. Sí. Y al final, ya vamos más adentro, ¿no? Y al final, después de yoga nidra, cuando ya la mente sale toda relajada, se sientan a hacer una técnica de meditación para continuar conectándonos más adentro, un poquito más adentro. Pero si yo ahorita en este momento a las personas que están conectadas les digo, cierren los ojos, siéntense en la postura de medio roto, en el piso, y aparte de eso, pongan la mente en blanco. No se puede. Yo no me puedo sentar en medio roto si no tengo los músculos de la espalda fortalecidos. Y para fortalecer los músculos de la espalda se requiere de un proceso. Se requiere de trabajar el cuerpo a través de las asanas, de las posturas, de manera muy consciente para que tú puedas estar así sea 5 minutos. Si tú te sientas con las piernas cruzadas, así, y ya al minuto, me duele aquí, me está doliendo aquí, me duele la cola, me está doliendo, no vas a poder meditar. Claro. Entonces, en la meditación para principiantes, yo les digo, mire, tienen una silla, siéntense en la silla. Tienen una pared detrás de ustedes, apoyen la espalda contra la pared. ¿Quién les dijo que el yoga es para sufrir? Uno en la yoga no sufre, uno en el yoga lo disfrutan. Porque es que estoy estirando. El estiramiento se logra, esa flexibilidad del cuerpo se logra poco a poco, acuérdense, preescolar a PhD. Yo no puedo decirles a ustedes ahorita, entonces abran las piernas y se quedan en la postura Del guerrero. Del guerrero. Se quedan en la postura del guerrero 3 minutos. Tienes que tener fortalecidos los músculos de las piernas, de la espalda, de los brazos, todo, para poder hacer la postura bien hecha. Y lo más lindo en el yoga, porque acuérdense que hay una de las cosas muy bonitas en el yoga, que es lo que más me gusta a mí, y es que en el yoga no se juzga. Y entonces uno empieza a hacer la postura de primeras, de una vez uno mismo se juzga, ¿no? Ay, pero mire, no, es que mire yo como estiro, mire la otra ya, toda estirada, en cambio yo, mire, eso no abro, eso ahí, y me está doliendo, mire la otra, porque como siempre nos fijamos en lo de afuera, ¿no? En lo de los demás, ¿no? Entonces uno se siente mal porque no estira bien. Pero es que para que esa persona, seguramente que esté estirando mejor que yo, o que abre más las piernas que yo, o que estira mejor los brazos, pues lleva un proceso, lleva un tiempo en el yoga. Entonces, el yoga no busca, el yoga no compite. Cuando hay una clase grupal, es una competencia. Si son principiantes todos, porque se hace por niveles, oiga, no pasa nada. Y hay principiantes, claro, que son más flexibles que otros, porque la flexibilidad del cuerpo, Eliana tiene una flexibilidad distinta a la de Isabel y a la de Licha. Todos los cuerpos son distintos. Claro. Así las veces tenemos en principiantes. Entonces, no juzgamos, no hay que juzgarse. Y ese no juzgar aplica para la vida diaria. Por eso es que el yoga es en la vida diaria.
Entonces salí de la clase de yoga con feliz. Después de una hora y media de clase de yoga, salí feliz, radiante, desestresada, paso, y pasa algo en mi vida, paso algo en la cocina, que yoga, y me alboroté, me Desconectada despeluqué. totalmente. Claro, y no pasa nada si yo grito, y no pasa nada si me pongo un mal genio, y no pasa nada si le quiero echar el perdón, no, no pasa nada si yo me desencajo. Es lo importante acá, la conciencia. Porque cuando hay una técnica y yoga maravillosa que se llama la revisión del día. Es una técnica para principiantes, yo la hice comenzando yo. Uno está acostado en la cama, uno ya por la noche, es súper bien. Uno se acuesta ya en su cama, ya, aquí en Bogotá, pues con las polillitas, uno ya acostadito, cierra los ojos y empieza a hacer la revisión del día. ¿Y cómo se hace la revisión del día? Uno empieza desde el momento en que se levantó, o sea, hasta el momento en que ya está acostado en la cama, a revisar su día. Y empieza uno. ¿Qué hice? Cuando empiezo a hacer todo esto, pero me levanté a tal hora, me bañé, desayuné, hace toda la historia. ¿Y dónde se detiene la revisión del día? En esos momentos donde yo me sentí mal o donde yo solo me sentí mal o me hicieron sentir mal. Normalmente uno mismo se siente mal, es que no sabe. El otro nunca tiene la responsabilidad, es uno mismo. Sí. Pero entonces uno se detiene en esos momentos del día donde le clavaron la punzada en el corazón o en el estómago. Entonces ahí uno se detiene y dice, ¿qué pasó hoy con esa situación? ¿Yo por qué me sentí así? ¿Qué fue lo que se disparó en mí para que yo me sintiera tan mal? ¿Qué fue lo que pasó conmigo para que yo reaccionara de esa manera? Y después de que yo hago la revisión, hago la introspección, porque eso es con autoconocimiento, que hace parte del yoga, que en realidad es el propósito del yoga, desarrollar la conciencia y para conocernos. Pues después de que uno hace esa revisión, dice, bueno, ya sé qué fue lo que pasó, ya sé por qué reaccioné así. Y ahora, la pregunta es yo, si te volviera a pasar lo mismo mañana, ¿qué harías diferente? Ese es el verdadero yoga. Ese es el yoga. El yoga en la vida de la vida. Y eso es algo que se llama meditación, revisión del día. Esa es la revisión del día. Cuando uno hace eso todas las noches, o se conoce o se conoce. Claro. Entonces ahí es donde yo digo, el yoga no es... Swami Satyananda, que ya murió hace muchos años, él decía, el yoga no comienza parándose de cabeza, el yoga comienza dándose cuenta de uno mismo. Esa frase resume qué es el yoga. Mira, porque siempre inicié yo preguntándote eso precisamente. Siempre pensamos que el yoga es solamente los ejercicios y ya. Quienes tienen pues o tenemos un poco de desconocimiento con lo que es el yoga realmente y en su fondo, y qué es lo que se pretende cuando practicas yoga, pero ya conscientemente de lo que vas a hacer. Y yo creo que eso fue como la responsabilidad de cuando trajeron el yoga de Oriente, como que fue un tema de verlo como unas posturas, no sé, nos lo vendieron como unos ejercicios, haga posturas para mejorar la flexibilidad, para muchas cosas en el cuerpo, pero como en Oriente sí lo tienen muy claro, que qué es el yoga, cuáles son las ramas, y entonces como que mucha gente desconoce eso. Sí, yo recuerdo un caso particular con una amiga. Ella empezó sintiéndose muy mal y no le encontraban la cura, ¿sí? Y resulta que ella resultó teniendo síncope, que los síntomas son como el sentir que uno se va a desvanecer, como si se te fuera a dar un ataque cardíaco y te fueras a morir y entras en pánico. Muy parecido también a los ataques de ansiedad, que te empieza a dar taquicardia y todo eso. Pues entonces se fue hasta Bogotá y le dijeron, no, le recomendaron practicar yoga.
Pero ella entonces dijo, no, yo cómo voy a poner a hacer yoga ni nada, yo no sirvo para eso, para sentarme ahí a hacer unas posiciones. Pero no sabía, pero tampoco el médico le dijo por qué el yoga le podía servir para lo que ella estaba sintiendo. Y entonces ahora que uno tiene conocimiento, uno dice, claro, es que el médico le mandó yoga porque los síntomas que ella tiene prácticamente vienen de su estrés, de su del ansiedad, manejo de la del ansiedad. exceso de trabajo, de todo eso, ¿sí? Y dijo, no, yo creo que no, eso no. Pero fue porque tampoco tenía la La información en ese orientación. momento y el médico no le explicó por qué el yoga le podría servir y hubiera podido tomar ese camino y así de pronto hasta si hubiera, pues los medicamentos hubieran sido menos y el tratamiento o su recuperación hubiera sido más rápido. Claro, porque el yoga sirve como coadyuvante en los tratamientos médicos. Por Claro, ejemplo, yo tengo personas que practican yoga, que son alumnos míos, con hipertensión arterial, con fibromialgia, con muchas cosas, pues con osteoporosis, con muchas cosas. sí, Entonces, una persona, ¿qué pasa con el yoga? El yoga lo que hace es precisamente cómo uno desarrolla, está uno muy consciente de lo que está haciendo y día a día se va desarrollando más el dejar de actuar automáticamente y más conscientemente. Las personas, por ejemplo, cuando son hipertensos, el médico les dice, ¿sabe qué? No coma sal, bájele a la, o si el ácido úrico está todo, bájele a la carne, pero la gente le da, como que a mí me encanta la carne, yo quiero seguir comiendo carne. Cuando entran en el proceso del yoga, la gente como se empieza a volver más consciente, ya lo hacen desde la conciencia, oiga, no, esto no voy a comer carne. O sea, porque si yo sé que mi cuerpo le cae mal, o sea, no voy a comer, no le voy a echar mucha sal a la comida porque es que el médico no puede quitar la sal. Y el yoga lo que hace es eso, que la gente se vuelva más consciente de que eso que el médico le está diciendo, lo tiene que hacer. claro. Pero la gente deja de hacerlo obligado, porque comienza ese desarrollo de la conciencia. Y aquí hay un tema súper importante para tratar con respecto al yoga, porque me han preguntado muchas veces eso. A mí me han llamado muchas personas cristianas, católicas, testigos de Jehová, De todas las pero religiones. entonces, pero yo para hacer yoga, es que eso yo. Y claro, lo que pasa es que tenemos una creencia instalada en nuestro cerebro, Ujú. donde piensa que el yoga no tiene nada que ver con la religión. Ajá, sí, El yoga no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que hace el yoga? El yoga lo que hace es que en eso que tú creas, si tú crees en Buda, si tú crees en la Virgen, si crees en Alá, en el que sea. si tú, y los hindúes que tienen 10.000 dioses, muchísimos, en lo que tú creas, lo que el yoga va a hacer es que te va a conectar de una manera más profunda con eso en lo que tú creas. Yo soy, entonces, llega una persona cristiana y dice, Vicky, ¿puedo hacer yoga? Claro, pero eso no tiene que ver con eso que ustedes cantan, que el OM y todo eso. Ah, yo te voy a explicar qué es el OM. El OM es un mantra. ¿Qué Mm. es un mantra? Una vibración de sonido. La palabra mantra significa vibración de sonido. Ujú. Es como cuando yo hago esto aquí. Eso es una vibración de sonido. Hago así. OM es una vibración de sonido. Esa vibración de sonido, ¿qué es lo que hace? Calma tu mente, porque esa vibración permea las células de tu cuerpo, permea la energía de tu cuerpo, porque todos somos energía, y el OM lo que hace es que te tranquiliza. Por eso repetimos el OM. No estamos alabando a ningún dios. Por eso el OM se repite cuando hacemos yoga, para conectarnos con nosotros mismos. Entonces, eso, por ejemplo, porque mucha gente me pregunta, Sí, claro. pero entonces yo pensé que yo soy cristiana, es Sí. que yo soy, es que, pero eso no va en contra de, no. Yo siempre hago una primera clase porque sí, porque puede ser que te conectes, perfecto, y si te sirve, maravilloso, y si no te sirve, pues entonces buscas otra cosa, Claro. o otro yoga que no sea con Vicky, no importa, porque mira, aquí lo importante en eso que nosotros tres trabajamos, y es que todos los seres humanos cada día podamos ser mejor. Y el yoga definitivamente contribuye
contribuye para que seamos mejores seres humanos en todos los aspectos, mentales, físicos, emocionales, porque somos seres integrales. Entonces, nosotros que trabajamos en esto, tenemos que hacer comunidad para entre todos apoyarnos y ayudarnos. Y decir, entonces, yo tengo una frase, yo siempre digo, la primera frase siempre es cortesía, porque es como todo, ¿no? Tú vas y pruebas, si te gusta, vuelves, si no te gusta, no pasa nada, porque eso a la gente le da, no pasa nada. O sea, porque es que yo no puedo garantizarte que te guste, sobre todo que te conectes contigo misma en la clase y que logres ese propósito que quieres. Si se logra, está perfecto, y si no se logra, también es perfecto. Porque puede ser que tú necesites otra cosa. Puede ser que el yoga todavía no sea para ti en este momento de tu vida. Puede ser que el yoga para ti sea más adelante. Pero yo sé que realmente desde la oportunidad. Denle al yoga una oportunidad en su vida. Si a mí me ha servido, y yo qué diferencia tengo con ustedes, con todas las personas que están aquí y que nos van a ver después, no hay ninguna diferencia entre nosotros. Lo que tú decías, lo que tú decías ahora, que tú tenías personas de muchas religiones que te preguntaban que si podías hacer yoga. Yo creo que eso es lo que pasa siempre, o sea, tenemos como una idea desfigurada de lo que es la religión y la fe. Entonces hay una confusión ahí. La parte espiritual. Eso, y todos los temas que tienen que ver como con conciencia, el meditar, el hacer ese tipo de terapias también que llaman de la nueva era como constelaciones y todo esto, no tiene nada que ver con la religión ni con la fe. Entonces, yo creo que sobre todo nuestros papás que son un poco más mayores o nuestros abuelos, si les hablamos sobre este tipo de temas, hay algunos que son más abiertos y dicen, sí, qué chévere, pero hay otros que se cierran y dicen, no, porque es que yo soy lo que tú decías, cristiana, católica, bueno, lo que sea, y hay mucha diferencia entre eso que es conciencia, perdón, entre eso que es religión y lo que es fe, que es muy distinto y lo que es conciencia también. Entonces estos tres temas siempre tienden a mezclarse y a confundirse. Sí, a mí siempre me preguntan eso, y vos sí sos cristiana, y yo, pero pues, o sea, no tiene, yo me siento que soy una persona espiritual. Sí, porque ¿Sí? estas prácticas las ven como eso, como si Entonces, estuviéramos haciendo un culto. Eso, como si estuviéramos, inclusive pues, yo estudié en colegio de monjas, universidad católica, inclusive hay un curso que se llamaba religión y creo que fue en la universidad, y entonces ellos estábamos viendo como diferentes tipos de religiones y cosas, y llegamos al tema del yoga, la meditación, entonces no lo vendían como que no, no lo recomendamos, pues porque es que es un tema que se centra solo en la persona, y entonces se olvidan de los que están afuera. Entonces yo me quedé pensando, pero pues ¿cómo así? O sea, como que esto no me Sí, cuadra. y yo pienso que la religión como la política siempre da para discusión. O sea, como que lo Y venden como confusión. religión. Entonces la gente como que dice, no, yo no me meto en esa cosa. Ajá, eso. O sea, aquí lo más importante es como que a las personas les quede claro que, como tú decías, Eliana, y como lo dices tú también, Elisa, que la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Exacto. Ajá. Es que la espiritualidad es esa conexión, primero, pues obviamente contigo mismo, pero piensen que si nosotros cada día alimentamos el cuerpo, porque tenemos que desayunar, almorzar, comer para que nuestro sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, etcétera, tengan energía para que podamos caminar, hablar, movernos. Pensemos que cuando trabajamos la espiritualidad es alimentar el espíritu. Y alimentar el espíritu no tiene nada que ver con la religión. Yo puedo alimentar el espíritu siendo católica, judía, ortodoxa, atea. Claro. Pero el espíritu se alimenta también. Así como alimentamos el cuerpo, tenemos que alimentar el espíritu. Y cada persona decide qué es lo mejor. O sea, que tome la decisión de qué le parece más chévere para alimentar su espíritu. De pronto una persona dice, yo voy todos los días a la iglesia y hago el rosario. Mi mamá hacía el rosario todos los días, 2 veces al día. Puro bhakti yoga. Porque para ella se porque con la meditación ella alimentaba su espíritu
rezando el rosario con devoción y con fe. Y eso es Bhakti Yoga. Sí, y el rosario es un mantra también, porque son Sí, oraciones que se repiten es repetir, constantemente, pero eso exacto, Es un hombre, mire. exacto. Igual que meditar puede ser orar también, tú te puedes conectar a través de una meditación como a través de una oración, y eso es alimentar el espíritu también. Yo por eso digo, puede ser ¿qué? Me voy a conectar aquí. Puede ser que no se conecten con algo del yoga, pero siempre, ¿verdad? Engloba el yoga. El yoga es una ciencia y una disciplina milenaria. Entonces, ahorita hablando del rosario, mire, esto es una mala. La palabra mala, ¿ustedes saben qué significa la palabra mala? Mala, no, ya saben, la palabra mala significa rosario. ok. ¿Cómo rezamos el rosario? Esta es una mala, le decimos mala en yoga, pero la palabra mala significa rosario. O sea, el rosario es una mala. Y el rosario, como tú decías efectivamente, que yo me sorprendí cuando leí eso, que el rosario es un mantra. Claro. Y hay muchas mantras, muchísimo. Si, por ejemplo, tú rezas el Padre Nuestro con conciencia, conectándote con tu espíritu, ahí tú estás haciendo una meditación pasiva, porque hay dos meditaciones, hay pasiva y hay activa. Activa, Por lo que tú me decías, cuando uno hace deporte, uno puede hacer deporte, eso es una meditación activa, activa, sí. Total, porque las personas que corren maratones, mi esposo corre, y él me decía el otro día, mira, tú vas corriendo, entonces media maratón de Bogotá, la maratón completa, 42 kilómetros creo que son. Los primeros 10, 20, claro, el entrenamiento físico sirve, pero los últimos kilómetros de la carrera son mentales. Para tú llegar a la meta es mental. ¿Qué estás haciendo ahí? Es el yoga. Claro. Eso es meditación activa. Es yoga. Uh-huh. Porque la única forma de llegar a la meta después de 42 kilómetros, eso es un montón. Y mi esposo me decía, esa última parte es mental. Si tú no tienes la fuerza mental, no llegas. Porque el cuerpo ya no te da. El cuerpo ya vas ahí con ya estás a punto de fallecer. Entonces, ¿de dónde sacas la fuerza? Para mí, la sacas de la mente y del espíritu. Claro. Porque si no tuvieras fuerza espiritual, también, ¿cómo harías para llegar a la meta? Entonces, está el espíritu, la mente y el cuerpo. Alineados. El cuerpo ya no te alineado, total. O sea, somos integrales, somos un solo. Eso no es por separado allá abajo. Que eso también es lo que hacemos en el yoga, trabajar los tres. Y una cosa que hacemos en el yoga, que es muy, muy bonito con respecto al manejo de las enfermedades con el yoga, es que en el yoga no tratamos el síntoma. Cuando yo tengo dolor de cabeza, entonces voy y busco una aspirina, me la tomo y se me quitó el dolor de cabeza. En el yoga no. En el yoga buscamos la causa de la enfermedad. Por eso es que el tratamiento es muy largo. Por eso es que vamos a estudiar el yoga meses, por lo menos 6 meses, para poder resolver la enfermedad. Porque nosotros no tratamos el síntoma. Claro. El síntoma lo trata la medicina. Señora, no es que me está doliendo la parte baja de la espalda, bueno. Entonces, te dan un antiinflamatorio, de pronto una cremita para quitar, hacer fisioterapia, ya. Todo perfecto, y a los 6 meses es que me está doliendo otra vez la espalda. El dolor de espalda no es solamente por lo físico. Porque si no, ya se hubiera ido con el medicamento. Claro. Se va con el medicamento, pues él vuelve. Entonces, eso, por ejemplo, es a mí una cosa que me parece muy, muy lindo. Yo cuando las personas llegan a hacer yoga, ¿por qué quieres hacer yoga? Para adelgazar. Este no es el lugar ideal, este no es el lugar. No. El propósito del yoga no es adelgazar. El propósito del yoga no es que te quite la hipertensión. Es que entonces voy a hacer yoga para que se me quite. No. El propósito del yoga no es que se te quite la hipertensión. El propósito del yoga es que te descubras a ti mismo, te conozcas.
para que sepas por qué tienes hipertensión. Sí, eso termina siendo al final una consecuencia, que se le quite, que baje peso, o que bueno, ya eso es una consecuencia que se va a dar con el tiempo. Eso siendo más Yo, consciente con el tema de alimentación y yo tenía eso. compañeros de la clase de yoga que llegaban fumadores, con problemas de obesidad, con artritis, y uno los veía ya en el tiempo y era increíble la transformación. Gente que dejaba el cigarrillo, gente que se adelgazaba, pero bien, pues, digamos que bien Saludablemente. saludablemente, pues, no es que se adelgazan así, y con unos cambios tremendos que yo decía, esto es muy poderoso, y la gente no lo sabe. Es muy poderoso. ¿Y quién toma? Y la única persona que dice que puede tomar la decisión, pues es uno Es mismo. uno mismo, claro. Ujú. Pero Tú es, eres la que toma la decisión. sí, pero es lo que tú decías, todo llega como en su justo momento. Hoy decido hacer yoga, pero no sé por qué lo voy a hacer. Y a través de una introducción que tú das para comenzar una clase y hacer esa práctica inicial, pues uno sabe si sí o si no, si eso no es el momento o si eso no es para ti. Claro, por eso es que yo siempre digo, nosotros, esa primera clase, me dice, quiero hacer clase, yo listo, entra cuando quieres hacer la clase, Perdón. yo te doy la clase, sí, tranquilo. Mi gata no está aquí, así que se dice, yo también tengo una gata, que se llama Emma. Eh, las personas como que, por eso hay que darle la alternativa, toma la clase, Ujú. Claro, que es el momento, listo, y además uno puede hacer el programa, porque se pueden hacer, mire, el yoga tiene muchísimas herramientas. Una clase de yoga es el 1% de yoga. El otro 99% es, por ejemplo, eso que yo le digo, una rama de yoga que se llama karma yoga. Ujú. La palabra karma significa acción. Y el karma yoga se aplica en mi trabajo diario. Si lo hago con conciencia, si lo hago porque puedo, ¿sí? Eso es hacer karma yoga. Entonces, eso es otra rama de yoga. Que si aplicamos todo lo que el yoga nos enseña en la vida, de verdad que pues, uno vive de una manera diferente. Y otra cosa muy importante, que es una creencia que se tiene. Ay, si hago yoga me tengo que volver vegetariano. ah, esa es Si otra. hago yoga, tengo que ser, es que la Ay, dejar persona, la carnecita que pesada. Como cambiar, tengo que cambiar muchas cosas pues para hacer yoga. esa es la buena noticia, porque no la tienes que dejar. No tienes que dejar carne, no tienes que dejar el pescado. Yo como carne, pero porque pues ¿por qué no? Porque ya en este momento el mismo cuerpo te va Le va. pidiendo lo que necesita. Ujú. El Sí, mismo te lo está diciendo. Es que usted le toca volver, si usted va a hacer yoga conmigo, le toca volverse vegetariano, si no, no pasa nada. No, el cuerpo es el que te pide eso. Ujú. A mí, por ejemplo, a mí me encantaba. Ahora como menos pollo que antes, pero es que me dan menos ganas, entonces pues no como. Pero lo reemplazo por pescado. Pero Sí. yo aún, yo no soy vegetariana al 100%. Porque yo estoy en un proceso. Si mi cuerpo me pide, de pronto me encantan las alitas barbecue, así. Sí, pero yo no como las alitas. sí, Las inclusive hay alitas personas que todos los siendo, días. que fueron carnívoras o omnívoras en un momento y de repente empezaron con el tema de ser vegetarianos. Y pasa un tiempo cuando sucede algo en sus vidas o no sé, cuando sienten esa necesidad de volver a consumir carne o pollo o lo que sea, pues, y hasta ahí llegó también ese veganismo. Entonces, es por eso tan importante de que nos quitemos todas esas Ujú. creencias que hay, todos esos paradigmas, de que además, pero es que yo soy re tiesa, o sea, es que yo no llego, ¿y quién dijo que tenías que ser flexible? Es más, el yoga es para que te vuelvas flexible, pero la flexibilidad física está correlacionada con la flexibilidad Mental. mental. Ujú. Es así, es increíble, pero es que así Claro, funciona. Entonces el yoga te va dando esa flexibilidad física y también empiezo a no volverse también más flexible acá. en el pensamiento. Así, claro, Tal cual. mente más, empiezas a ver las cosas de manera distinta, a dejar tantas creencias, tantos tabús, tantas bobadas, que uno a veces se amarga la vida
cosas que ni siquiera son reales, ni siquiera valen la pena. Ujú. Y cuando tú entras en este camino del yoga, o sea, como de verdad asumiéndolo como un camino, empiezas a transformar física, mental, emocionalmente, y empiezas a lograr esa conexión espiritual cada día más grande como la conexión. Entonces vives más en el presente, vives menos en el pasado, o ya no vives en el pasado, Sí, y en el futuro simplemente. Presente, presente, aquí, ahora, presente. Porque empiezan a preocuparse por lo que no ha pasado. No ha pasado, y el otro día leía unos estudios que han hecho, que uno se preocupa por lo que no ha pasado, y el 90% de las cosas por las que uno se preocupa no pasan. sí, sí. De aquí es donde siempre me gusta contar una historia. Hay ¿cómo se llama? Es un monje, ¿Cuál? o de la India. Bueno, Hay una persona que se un llama Swami, Sadhguru, eso. No sí, sé si lo has visto, Sadhguru. Es buenísimo. sí. Tiene Sí, sí. unos mensajes y unas cosas y su forma de transmitir su conocimiento es muy lindo. Entonces él decía, lo que tú estás diciendo, del estudio que el 90%, el 99% no pasa. Entonces él decía, si nosotros siguiéramos pensando de esa manera, de esas historias que nos armamos en la cabeza, o sea, que nosotros somos cineastas sin pago, mejor dicho, Sí. hacemos la película, pero con la diferencia que Que no no nos nos están ganamos ni un pagando. peso, no nos están pagando. Porque eso que tú dices, el 99% de lo que nosotros pensamos a futuro, que va a suceder, me voy a caer, me voy a estrellar, se va a morir, me voy a quedar sin la casa, no pasa, porque todo está en nuestra cabeza, en nuestra mente. O sea, somos cineastas, tal cual. Exacto. Entonces es muy fácil conectarnos con una realidad que no va a existir, pero que la pensamos ya real, y cuando necesitamos realmente visualizar algo que sí puede ser para nosotros, o que es para nosotros, o que queremos, que deseamos, es más difícil. Exactamente. Y a mí por eso, cuando yo estaba como pensando cómo quería llegar a las personas con el yoga, cómo romper esos paradigmas, de que la gente entienda que el yoga es en la vida, que no es que tenga que hacer la postura perfecta, que no es que me tenga que parar de cabeza, que no es que tenga que comer solo matas, solamente no, sí, o sea, no es eso, no es eso. Eh, entonces estábamos sacando el eslogan con Marta Isabel, Martica que me ayuda a manejar las redes. O sea, es como pensemos, como algo que la gente, entonces dice, no, claro, nosotros tenemos el eslogan de yoga como viviendo el yoga, aceptas, porque la aceptación es muy importante, no la resignación, la aceptación. Aceptas y transformas tu día, porque es que ni siquiera el yoga te puede garantizar que transformes tu vida. Transformas el día de hoy, porque estamos en el presente, el aquí, el ahora. Entonces, yo no puedo garantizar que a ti vas a hacer yoga y entonces te la vas a pasar Y te todo vas a así. elevar. La gente dice, no, es que Vicky hace yoga. Sí. No, es que Vicky, ella no se pone brava, ella vive flotando en el espacio. Se viste de blanco. No vive flotando en el espacio. Sí. Y sí hay cosas que me molestan, obviamente, pero lo chévere de eso es que cuando se me sale, entonces yo sé por qué se me salió. Entonces me pregunto a mí misma, ¿vale la pena o no vale la pena? Por eso que me molesté, ¿me vale la pena? Gasté tanta energía, porque como uno ya sabe que todo es energía, ay, desperdicié toda esa energía en eso, qué triste. Entonces uno le da como remordimiento porque desperdicié mi energía en lo que no debía. Porque uno empieza a darse cuenta, no, ya sé qué fue lo que me pasó. Sí. Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa que cuando tú estás en estos temas de conciencia, como la práctica del yoga consciente, practicas meditación y todo eso que hace que nos volvamos conscientes de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de todo eso. Entonces nosotros llegamos a un punto en que de pronto somos más calmados porque ya entendemos ciertas situaciones, de pronto hasta juzgamos menos y nos queremos más, entonces actuamos de una forma más calmadamente, pero somos seres humanos que en cualquier momento podemos explotar también. Y entonces Claro. ahí es cuando viene la otra persona y te dice, ay, no es que era tan espiritual, no es que practica yoga, no es que medita. Pues sí, Entonces, es que para eso es que claro,
Eso fue que no le pegué. Sí, por eso es que no le pones. Porque no me editaron, le había pegado. Exacto, sí. Sí, entonces muchas veces, sobre todo pasa en la familia, que uno tiene una Sí. discusión, que uno tiene, yo me acuerdo alguna discusión tonta que tuve con mi hermana, alguna diferencia, y me dijo, vean a esta, y no es que meditas, y yo, Sí, claro. Es eso, porque tenemos el paradigma, tenemos esa creencia que las sí, personas que hacemos yoga, un profesor mío de India nos dijo, como fue, él nos utilizó algo muy chistoso, nos vino a dictarnos un curso y llegó y nos dijo, es que piensan que porque nosotros hacemos yoga, entonces somos unos huevos, o sea, somos sí, bolas, complete la frase. nosotros vivimos, no, Ajá, no, precisamente el vivir consciente es lo que nos permite sí, poder reaccionar. O sea, yo no me voy a tragar las cosas. Si tú hiciste algo que me molesta, yo te lo voy a decir amorosamente, Ujú. respetuosamente, pero no me lo voy a comer. ¿Por qué? Porque me digo. ¿Por qué? Porque hago yoga. ¿Por qué? Porque estoy consciente. ¿Por qué? Porque se desarrollo mi conciencia en sí. Yo no, o sea, si a mí me molesta algo, obviamente, control de las, no es controlarlas, uno maneja sus emociones de una ujú, mejor manera con el tiempo. Aprende a manejarlas, porque no hay que controlarlas, pero uno las maneja. Entonces uno dice, ¡ah! Entonces como que dice, no vi que respire profundo, entonces claro, puedo respirar profundo, pero me digo las cosas, no me las voy a comer, Sí, porque es que comerse las cosas eso enferma, sí, aprende a a decirlo. mí me pasaba que yo me tragaba las cosas, y, o sea, yo antes era callada, me tragaba todo, y esto en la meditación, el yoga, me ayudó fue a decir las cosas, pero al principio yo me empecé a ir fue para el otro lado, entonces yo explotaba. Entonces ya es como decir las cosas bien, ¿sí? Entonces eso, aprender a decir las cosas y no guardarse ni quedarse con nada, porque es que ahí es donde lo que tú dices, se enferma uno, y yo sí, o sea, yo antes me tragaba todo, y ya ahora sí lo voy diciendo, como que no me parece, como así, pues, Y el cuerpo es tan sabio que cuando uno se enferma de la garganta, ¿qué es lo que más querido decir? ¿Qué ujú, es lo que tal más cual, querido decir? Cuando uno se enferma de los ojos, ¿qué es lo que no quieres ver? Es que es increíble, o sea, el cuerpo uno le hace y uno sí. no le para bolas. Mm, Uno lo ignora, yo, ay, el cuerpo va más tarde. mm. Hoy no, mañana. Ya hasta que el pobre cuerpo ya, el cuerpo tiene un límite y ya llega y bueno, ya un momento es que no me estás poniendo cuidado y lo acuestan a la cama, ¿no? O lo hospitalizan. Sí, Entonces hay que ponerle cuidado al cuerpo, porque el claro. cuerpo habla. Y se vuelve uno más sensible, Vicky, también. Sí, pienso que por el mismo desarrollo de la conciencia uno está muy atento. Ujú. Está uno muy atento. Entonces, si yo tengo un dolor o tengo algo, pues digo, uy, un momento, voy al médico. Pues obviamente. Claro, sí. Entonces, porque no, pero es que yo, entonces yo es un ingreso. A ver, un momento. Hay que tener equilibrio en la vida. Si yo siento un dolor en mi cuerpo, una cosa que yo siento que necesito algo médico, pues voy al médico, pido la cita, hago lo que tengo que hacer y veo qué es lo que está pasando. No es que como yo hago yoga, no, entonces yo no, no, porque es que el yoga me, no, es que el prana, no, claro, si estás en un nivel evolutivo bastante alto, te felicito, no vayas al médico, no lo necesitas. Pero es que para llegar a ese nivel evolutivo donde la persona se alimenta de prana, o sea, tengo mis reservas, porque para llegar allá se necesita un grado de evolución muy elevado. Claro, sí. Y yo estoy en preescolar, yo soy consciente, ¿no? Yo voy ahí pasito a pasito, voy poco a poco. El otro día me decía, entonces para iluminarse, yo digo, yo quiero decirte que en esta vida como que yo no alcancé. Primero que esta vida yo no me ilumino. Entonces no voy a iluminar. Porque también es el concepto de la Sí, 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 iluminación, sí, claro. la iluminación. También es, si yo vivo mi vida, mi día de hoy, desde el corazón, desde el amor, con respeto primero por mí misma y luego por el otro, con tolerancia, con todos los valores, eso es iluminación. Claro, hay un grado diferente, ya, entonces se despiertan los chakras, eso ya es otra cosa, pero yo puedo vivir en esa iluminación mi día a día, respetando al otro,
Claro. juzga, porque una persona iluminada seguro no juzga. Y eso es iluminación, eso es iluminación. Sí que nosotros tenemos de vez en cuando nuestros momentos de iluminación. De vez en cuando, sí, de vez en cuando, porque Sí, la eso. vida tiene chispitas. Sí. Y esos momentos de iluminación, en serio, pueden ser por eso. La práctica del yoga, si te ayuda a ser consciente, a gestionar tus emociones, listo, se prendió la lucecita, nos iluminamos porque nos dimos cuenta en ese momento de que somos conscientes de lo que estamos sintiendo y por qué lo sentimos. Y que lo que tú decías, y si esta experiencia se me vuelve a presentar, ¿qué voy a hacer? Pues ya lo voy a ver con otros ojos. Fue un momento de iluminación. Exacto. Esos son momentos de iluminación. Sí, sí, Exacto. Porque los milagros suceden es aquí y ahora. Claro. ujú, No, es aquí, eso también son totalmente, milagros. Sí, exacto. y eso suele suceder. A mí me encanta meditar y me fascina porque se desconecta uno, pero también esta es tu realidad. O sea, tú viniste aquí a vivir. Entonces, muy chévere uno estar conectado con las estrellas, las galaxias, lo que sea, y el espíritu y esto, porque sientes una cantidad de cosas y listo. Pero también tú vienes a vivir una realidad de vida. Entonces, si no, hubiéramos nacido todos en las estrellas o en las galaxias. Claro. Claro. Y aquí vinimos acuérdense que esta es la escuela, aquí vinimos a aprender, Aprender y actuar y a equivocarnos y a caernos y a levantarnos y todo. y todo es válido. Sí, total. ¿Te parece si hacemos un resumen sobre lo de la práctica de yoga? Claro, perfecto. Entonces, primero lo que les diría, que el yoga, como ustedes saben, es una ciencia. Es Ujú, como ciencia, como disciplina, como estilo de vida. Es para aplicarlo en la vida diaria. Que no crean nada de lo que dicen con respecto a la flexibilidad, al vegetarianismo, nada de eso. El mismo cuerpo te va pidiendo que ujú, necesitas. Y simplemente es decirles que el yoga, empezar a tener el conocimiento. Yo tengo que empezar a leer, a investigar, a estudiar. Que si quiero acercarme a yoga, quiero empezar a hacer la práctica, entonces primero, digamos, entran al canal, allá en mi canal de YouTube están los videos. Desde el primero, en el primero es donde está como en secuencia, ¿no? Ah, ¿nos Entonces empieza recuerdas también el número el nombre de la cuenta en YouTube? sí, yoga con Vicky Haman. Yoga Listo. con Vicky Haman en YouTube. Y ahí están todos los videos, porque es importante conocer la información. ujú. Es importante saber de qué se trata. Y ahí hay también meditaciones. Todo lo que está puesto en YouTube es para principiantes, para personas que nunca han hecho yoga. Súper. Entonces, empiecen a darle al yoga una oportunidad en la vida. Si hacen clic con Vicky, perfecto, pero puede ser que hagan clic con otra persona, también está perfecto, porque no tengo que ser yo. Puede ser que yo les dé una información que caló con ustedes y pueden buscar a otra persona, porque sí es importante que, que sea, o sea, que sea de una manera profesional y seria. O sea, Ujú, que ustedes sepan que la persona que está ahí sí se formó, estudió para poder dar esa información. Ujú. Eso es importante. Porque sí, ustedes saben que ahorita en las redes hay de todo. Entonces, busquen. Y no tienen que ser con Vicky. Hay miles de profesores maravillosos en las redes sociales. eso es Y súper importante también decirlo. Exacto. sí, Saber quién va a y ser tu profesor o a quién vas a tener como profesor y qué experiencia, qué te va a llevar esa persona a conocer, a aprender. Sí, porque creo que también el yoga en un momento fue una práctica que se puso como De más que moda. nada de moda. de moda. Ujú, Exacto. Está de moda en este momento. Entonces, como tenemos el mundo abierto con las redes sociales, yo lo que les pido es que investiguen, o sea, que no es con el primero que encontraron, y con esa persona que hagan feeling, con esa persona que hagan clic, eso es importante, porque estamos a través de una pantalla, Ujú. entonces es importante eh, darle, darle al yoga la verdadera connotación, o sea, lo que realmente es.
no son posturas, no solo respiración, no solo meditación, no solo relajación, es mucho más que eso. Y empezar a incorporar como toda esa información, como no juzgar, como la práctica que les dije ahorita, de la reflexión de un día, que pertenece a una rama del yoga, de puro autoconocimiento. Entonces, empezar a incorporar esas técnicas ahí. En Instagram, por ejemplo, también van a encontrar cosas. En Instagram van a encontrar cosas que no van a encontrar en YouTube ni en Facebook, pero en todo ese yoga con Vicky. Como les digo, empiecen a buscar. Puede ser Vicky, puede ser Adrien, puede ser... de verdad hay personas maravillosas y profesores maravillosos de yoga. A mí me encantan varios. Adrien es en inglés y creo que está sacando esto en español. Y también está Sualin, es que no me acuerdo el nombre de ella, que ella te habla en español. Sí. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque de aquí se trata de que las personas tengan opciones, pero buenas opciones. Entonces, si quiero ya hacer no solamente Hatha Yoga, porque el yoga sí debe ser integral. Yo tengo que trabajar cuerpo, mente y espíritu, emoción. Eso sí es importante trabajarlo junto. Sí, claro. Somos seres que no somos separados. Integrados. Somos unos. Entonces, esa integralidad es importante Sí. trabajar. Y había algo que tú dijiste también cuando estabas explicando que el yoga tenía ramas. Y dijiste que hay una rama de esas que se conecta con otra rama y entonces uno puede ir como viendo por dónde comenzar, pero que se van conectando una con otra y pues como siempre hay una por donde es mejor comenzar como principiante para luego seguir con otra. Con la que uno tiene afinidad. Ajá. Dentro del tema devocional. El Hatha Yoga, el yoga del cuerpo, que son las posturas, es muy importante. Y hay que empezar con posturas para principiantes. Claro. Para personas que están entrando en ese camino. Nosotros tenemos una práctica en Satyananda que es para articulaciones. Solo hacemos articulaciones. La que yo necesito. Solo hacemos articulaciones. Entonces, uno dice, uy, articulaciones. Y uno ve la práctica tan simple Sí. que uno le parece charro. Y ustedes no se imaginan esa práctica, lo poderosa que es. Y las personas mayores, yo tengo una alumna de 93 años. Tan bella. Hace articulaciones. Hace conmigo clases 2 veces a la semana. Virtual. Ella vive aquí en Bogotá, pero ella hace la clase virtual. Solo hace articulaciones y hace unos estiramientos chiquitos. 93 años y parece de 70. Imagínate. O sea, la señora es. O sea, es eso. Pero ella sí está muy consciente todo el tiempo en la clase. Todo el tiempo en la clase de yoga, nadie me moleste. Estoy conmigo misma. Entonces, es como decirle a la gente eso, dense la oportunidad de que el yoga llegue a sus vidas porque de verdad es una maravillosa herramienta en todo. Sí, y que la edad, como dices ahorita, la paciente que tiene 93 años, pues la edad no es el límite, ni tampoco el impedimento ni la restricción. No, yo tengo personas de 70, de 60 y pico, de 50 y pico, de 20 y pico. La persona más joven que tienes como alumno, ¿qué edad tiene? La más joven ella tiene como 27 años. Imagínate, pero sería súper chévere que también desde temprana edad se practicara yoga. Sería súper chévere también. Porque si esto como siendo adultos aprendemos estas cosas, imagínate todo lo que podrían absorber un niño en conocimiento, en aprendizaje. Es que uno diría que... Tengo amigas de yoga para niños espectacular. Claro. Yo dicté, ya no hago yoga para niños, pero tengo personas en yoga para niños que son 1A. Súper, sí. De verdad, muy chévere. Esto debería ser enseñado como en los colegios. Pues uno siempre piensa que de pronto dentro de la educación es súper importante incluir estos temas. Pero creo que también dentro de nuestra tarea de vida, por decirlo así, hay aprendizajes que uno mismo tiene que ir viendo qué es realmente lo que tiene que conocer y en su momento.
Y yo creo que el mundo va cambiando, va evolucionando y uno va aprendiendo, se va dando cuenta. Y, y con este bichito que salió y nos encerró a todos, pues entonces también nos hizo ir buscando qué es lo que podemos coger y que sea positivo. Entonces creo que, pues a través de este encierro fuimos aprendiendo muchas cosas que desconocíamos totalmente. Y creo que la práctica del yoga, siendo ya consciente y sabiendo qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a practicar, pues me parece que eso es un plus a todo esto que hemos vivido últimamente. Sí, es un plus. Y el COVID para mí fue un regalo. Sí, nosotras también lo hemos visto así. Es un regalo. Porque pues Pues ahí nos a veces criticarán, pero realmente, porque, pues, depende cómo lo veas, sí, porque totalmente. nos interiorizó. Sí, así es. Sí, Para mí es una conclusión. Así es, y nos dio un regalo muy chévere porque fue el que nos encerraran y teníamos ahora sí tiempo para compartir en familia y conocernos inclusive un poco más, estar con nosotros mismos, pues las personas que sobre todo tuvieron que pasar ese encierro solas, creo que aprendieron bien sea, a disfrutar su propia compañía o a darse cuenta de que pues algo les faltaba en la vida también, que tenían que reconocer algo, aprender algo de uno mismo. Entonces, a mí me parece que ha sido algo muy positivo de todas formas, pues si lo vemos de esa manera. Sí, y a mí me dio, y a mi Sí, familia, a sí, los cuatro nos dio. claro, Y entonces, pero fue un proceso pues chévere, uno aprende de todo. sí, Y claro, pues no es chévere que le dé a uno, la verdad no es chévere, pero uno aprende. Es un proceso de aprendizaje y fue muy bonito. sí. Todo lo que aprendimos, Inclusive con la todo lo que pérdida, solucionamos, todo el globo terráqueo claro. sí. también. Ujú, Se aprende mucho del apego totalmente. también. Es verdad, de verdad que pues, bueno, creo que pues no, es decirle a las personas que simplemente disfruten la vida y vivan el presente. Sí, Vicky, ¿te parece si hacemos una pregunta? Pues esperemos a ver si las personas que están conectadas tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema que hemos tratado hoy, que es la práctica de yoga. Entonces, no sé si de pronto las personas que están conectadas en este momento tienen alguna duda, pregunta ¿Algún para comentario? algún comentario, exacto, cómo les ha parecido este tema, la charla y todo eso nos encantaría también saberlo. Nos mandan Eh, corazoncitos, entonces sí, vamos bien. sí, y alguien hizo un comentario de que se te escucha muy bajito, Vicky, que nos escuchan Ay, más a sí. nosotras y sí, y te están escuchando más bajito a ti. Ay, me va a tocar. ¿Ya? A ver si ahí me Sí, sí, escucho ahí mejor, subiste, pero ahí subiste. Ya noté el cambio espérate, vamos a acá. ver. No sé si fue una persona que se conectó ¿Escuchan recién. ahí mejor? Sí, Ah, sí, se te sí, escucha súper bien ahí. ya ahí se escucha mejor. Ay, ¿ves? Bueno, ahí ya me escuchan mejor al final, pero no importa. Va a quedar Sí, grabado en YouTube en YouTube y en Instagram y igual. también en Instagram también. Ahí le pueden dar Listo, todo el volumen que entonces quieran. le pueden dar todo el volumen que quieran, sí. Eso. Sí, Entonces, entonces, bueno, sí. bueno, bien recibo los comentarios, las preguntas que de pronto puedan tener sobre el tema de hoy, que es la práctica Bueno, de no, yoga. ¿qué clases Ah, ¿qué clases tienes? tienen? Sí, preguntan por acá. Ah, bueno, las clases. Yo normalmente estoy dictando en este momento clases privadas virtuales y voy a comenzar con un módulo de 3 clases que comienzan los jueves de 7 a 8:30 de la mañana, 90 minutos, yoga para el manejo del insomnio. Ujú. Vamos a Ok, aprender solamente posturas, respiración, relajación y meditación para el insomnio. Si de pronto no dormimos bien, este módulo le va a servir mucho a las personas. Ese va a ser los jueves de 7 a 8:30 de la mañana. Son 90 minutos durante 3 jueves. Y las clases ya pues obviamente me pueden escribir por Instagram y no, estoy dictando básicamente clases privadas, porque todo lo que me ha salido son clases privadas. Los jueves armamos grupitos, mínimo 2 personas para poder dictar la clase, serían 2 personas, porque pues una sola persona para grupo no. Entonces me pueden escribir y también hago sesiones de coaching espiritual, complementando con el yoga.
Entonces hay personas que toman clase más coaching, entonces les gusta como ambas cosas. Y esas sesiones de coaching son de más o menos 45 minutos, una vez a la semana. Y eso es. Entonces, en el Instagram normalmente promocionamos las clases, cuando tenemos clases abiertas. Normalmente a veces hacemos clase abierta de regalo para que la gente entre. Entonces, que estén muy atentos de las redes sociales para que entren a la clase abierta. Siempre damos una clase, a veces cada mes y medio, donde cualquier persona puede entrar. Ah, súper. Esto lo podemos ver a través de YouTube, ¿cierto? De Instagram O de también. Instagram. ¿De Instagram también? De Instagram también, de Instagram y de YouTube. Cuando hacemos las clases, ok. las estamos haciendo ahora por ambos. Creo la vamos a hacer normalmente última semana de cada mes. Entonces, último martes del mes, hacemos a las 6 de la tarde una clase por YouTube y por Instagram. Ah, chévere poner El la recordatorio. campanita y suscribirse también para que pues puedan llegar los Claro. recordatorios, las alarmas pilas ahí para las clases. Claro que sí, Sí. Ahí eso sí. tenemos tu Instagram, Yoga con Vicky Hanman, para las personas que se quieran conectar directamente, te quieran escribir, Y la que cuenta te de YouTube sigan. Sí. también es Yoga con Vicky Hammond. Ajá. Con Vicky Haman y Facebook también. Todo Perfecto. es lo mismo, yoga con Vicky Haman, todo igual. Bien. Muchas gracias. Sí, Muchas todo es gracias a igual ti. y pues bueno. No, muchas Creo que gracias también a no ustedes. tenemos preguntas en el momento, pero bueno, chévere compartir también para que ustedes sepan por dónde pueden conectarse a través de Vicky para la práctica de yoga, hacer estos ejercicios, tener más conocimiento. Ya aprendimos muchas cosas y sobre todo para el tema de principiantes me parece súper chévere porque yo entré así de Sí. haga así, pero no sabía qué era lo que estaba haciendo. Es algo que sí me sirvió mucho porque me enseñó a respirar, a ser más consciente y todo esto. Sí, Pero es mucho qué más bien. chévere cuando a ti te dicen qué es lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer y para qué. Entonces, Claro, es muy importante eso. exacto. Y que hablamos del tema de los mitos, que tantos mitos que existen con el tema del yoga, que la gente entienda Ajá, que no es eso, exacto. sino Sí. que es algo bien diferente. Entonces, muchísimas gracias, Vicky, Eso. por acompañarnos. Por aclararnos No, dudas señora. también, por enseñarnos. Y esta conversación estuvo súper chévere, me encantó hablar contigo y que sigan Bueno. viniendo más temas también. En el caso, tú Claro me que dijiste sí. que eras coach espiritual, también muy chévere Sí, claro hablar que sí. sobre este tema. Sí, muy lindo. Y podemos hacer una tertulia de un libro, por ejemplo. Podemos escoger Claro, un libro y ok. hacer algo bien chévere. Sí, hay muchas cosas muy bonitas. Y muchas gracias a ustedes por invitarme, Elisa, Eliana, Alma Diversa, muchas gracias. Vamos a seguir aquí trabajando para que cada día seamos mejores. Claro que Listo. sí. Mil gracias, Mil Vicky. gracias a ti, Felices. muchas bendiciones. Que Muchas tengas un fin de bendiciones. semana. Muchas muy bonito. bendiciones. Gracias. Muchas estés muy bendiciones bien. tan lindas. Que Gracias, estén muy Y bien. a la Cuídense gente que se mucho. conectó, Hasta muchísimas luego. Gracias. Total. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Un feliz sábado. Chao. Gracias igualmente. Chao. Chao. Ah.